Ahora bien, continuando con el tema de las agravantes, en el caso de la superioridad, el tema de la violencia psicoemocional, pues también parece obedecer a un tema de género y precisamente a esta cuestión de que el activo genere alguna violencia psicoemocional sobre el pasivo, y pues normalmente esto se puede dar en temas de violencia intrafamiliar, donde la pareja genere algún tipo de violencia sobre la otra parte de la pareja, y pues esto pueda llevar a un homicidio, precisamente donde esta persona no se defienda derivado de todas estas situaciones. Entonces también pareciera obedecer a un tema de género. Existe una limitación respecto a los tres primeros casos, que es cuando se presenta una situación de legítima defensa, y en el caso del cuarto caso también se establece una limitación cuando el que se encuentre de pie sea el agredido, y derivado de esta circunstancia no aproveche la situación y pueda correr en peligro su vida. Todas estas son limitaciones a estas agravantes y se constituirán como excluyentes y no como agravantes cuando se presente alguna de estas circunstancias. Por el caso de la traición, pues habla un poco del... tiene que ver un poco con la alevosía, incluso la jurisprudencia la ha denominado como un tipo de alevosía, y también tiene elementos de la perfidia que la definen como violación a la fe o seguridad expresa. Y bueno, esta parte habla un poco de la confianza que debe existir entre las personas, y se tiene que tomar en consideración mucho la relación existente entre el pasivo y el activo, donde pues existía alguna cuestión de certeza o seguridad entre los mismos, y el homicidio relacionado con la misma pues podrá generarse la agravante de traición. Por lo que hace a la propia alevosía, pues habla un poco de la astucia o engaño del autor, donde lo que se busca es algún tipo de ocultamiento que deje en indefensión al pasivo y mejore las capacidades de éxito por parte del activo. En este caso, pues como vemos, puede ser un ocultamiento objetivo o subjetivo. Objetivo respecto a la propia persona, al cuerpo de la persona, o las armas que utiliza, o los instrumentos que va a utilizar, o subjetivo cuando hable de las intenciones del autor, por ejemplo, lo invite a su casa o cualquier tipo de cuestión por lo tal, donde se busque ocultar las intenciones del autor de generar el homicidio, y por tanto pues deje en un estado de indefensión a la víctima. Para el caso de la propia definición contenida en el tipo penal de alevosía, este establece 4 circunstancias específicas, que son sorpresa, intencionalidad, de improviso y empleando asechanza. Sorpresa, pues evidentemente que se busque sorprender a la víctima. La intencionalidad, pues evidentemente que sea intencional por parte del autor, lo que elimina evidentemente algún tipo de culpa, siendo que necesita la intención del autor. Que sea de improviso, lo que genere algún tipo de sentimiento específico en la víctima que lo deje en estado de indefensión. Y empleando esa chanza, que como ya lo veíamos, pues es un tipo de engaño o artificio donde se faciliten precisamente las actividades del activo, y pues sea ocultándose en arbustos, por ejemplo, ocultándose en una calle, etcétera, donde se busque dejar en indefensión al pasivo. Respecto a la alevosía, pues algunos autores consideran que es objetiva y algunos otros que es subjetiva. Sin embargo, pues pareciera requerir la premeditación del sujeto activo. Algunos casos paradigmáticos que se utilizan para hablar de alevosía pueden ser, por ejemplo, el asesinato de Lincoln, el de John F. Kennedy o el de John Lennon, donde pues hubo alevosía por parte de los sujetos. Para el caso de la retribución, pues es lo que comúnmente conocemos como el sicariato, y pues es evidente que obedece precisamente a esta cuestión, donde ha aumentado este tipo de situaciones en nuestra cotidianidad, donde hay algún pago o retribución por la realización de un homicidio. Entonces es lógica esta agravante. Respecto a los medios empleados, estos antes eran considerados como
presunciones legales de la premeditación. Sin embargo, ahora pues ya son agravantes por sí misma y consisten en que el homicidio se lleve a cabo por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, envenenamiento, asfixia, tormento o cualquier sustancia nociva para la salud. Son bastante autoexplicativos los elementos y pues creo que no requieren mayor señalamiento. Sin embargo, pues permiten generar algún tipo de intención del autor de generar el homicidio, si es que se... Bueno, para el caso de la hazaña, esta se refiere a causar un sufrimiento deliberadamente alto a la persona, y es, bueno, similar a lo que se señalaba como tormento o tortura en otros ordenamientos. Y bueno, pues habla un poco del uso de algún elemento excesivamente cruel en la comisión de la conducta típica. Y bueno, lo que busca pues es grabar este tipo de situación en donde hay una mayor antijuridicidad por el tipo de método utilizado. Para el caso de la alteración voluntaria, pues esta es precisamente el uso de alcohol o algún psicotrópico, que a diferencia de en algunas otras situaciones donde estas cuestiones pueden ser consideradas como atenuantes, pues en este caso no, es un agravante y pues pareciera obedecer precisamente al tema de una acción libre en su causa, donde el mismo autor de la conducta se pone en esta situación y pues se responsabiliza de lo que pueda haber sucedido en esta situación. Entonces precisamente pues por ello es considerada como una agravante. Y por último, en el caso del odio, pues también parece tener, como ya les mencionaba, una perspectiva de género, porque aquí sí se hace referencia a alguna calidad específica del sujeto pasivo, en donde este homicidio se realice precisamente por las características físicas, económicas, el sexo de la persona, la edad, etcétera, y pareciera obedecer al interés del legislador de hablar de todas estas perspectivas de género que se han establecido, donde hay homicidios para personas con preferencias sexuales distintas y pareciera que obedece precisamente al interés del legislador de incluir estas como una conducta más lesiva para la sociedad. Por el caso de la culpabilidad, admite también ambas formas, es decir, puede ser doloso o culposo el delito. En el caso de que será doloso, pues cuando el autor realice todos los actos encaminados a llevar a cabo la privación de la vida de la persona, y será culposo cuando no previendo todas las circunstancias previendo todas las circunstancias se lleva a cabo, o cuando precisamente se llevó a cabo sin prever estas circunstancias. También puede ser realizado mediante la culpa consciente y la culpa sin representación. El Código Penal para el Distrito Federal establece 2 salvedades para el caso de los delitos culposos, que será en el caso de un ascendiente o descendiente causado de manera culposa, y en este caso pues no se establecerá pena alguna. Y para el caso del delito culposo por situaciones de tránsito, más que agravante, no es un agravante sino es un atenuante, y la pena será reducida en 1/3. Por lo que hace a las causas de inculpabilidad, pues se puede presentar todas ellas. Puede ser un error esencial de hecho invencible, donde el activo genere la conducta considerando que se encuentra en alguna de las causas de justificación que ya vimos antes, o se puede dar la no exigibilidad de otra conducta, el caso fortuito, por ejemplo, donde se toman todas las medidas necesarias pero de todas maneras sucede la conducta, y el temor fundado, donde se realiza por miedo a que se cause algún mal, es decir, ya ha habido amenazas de por medio, por ejemplo, y se realiza el homicidio. Por lo que hace a la punibilidad, el Código Penal del Distrito Federal establece distintas particularidades, y entre estas está el homicidio simple de 8 a 20 años, previsto en el artículo 123,
El homicidio en contra de ascendiente o descendiente o concubina, que son 10 a 30 años en el artículo 125. La madre que priva a su hijo dentro de las 24 horas del nacimiento, que son de 3 a 10 años y está previsto en el artículo 126. A petición expresa de la víctima, que puede ser como el consentimiento del titular, que son de 2 a 5 años, excepto lo previsto que ya decíamos en la ley de voluntad anticipada, y está previsto en el artículo 127. El homicidio calificado, que son de 20 a 50 años, y como ya lo decíamos, pues no requiere todas las calificativas, solo con que se presente alguna de ellas será considerado como un homicidio calificado y sancionado con la punibilidad que establece. El homicidio en riña, que es de 4 a 12 años cuando es el provocador y de 3 a 7 años en el provocado. En ambas cuestiones está previsto en el artículo 129. El homicidio por emoción violenta, que establece una tercera parte de la pena correspondiente a su comisión, y está previsto en el artículo 136. El homicidio culposo contra ascendiente o descendiente o concubina, que como ya vemos no tiene una pena y está previsto en el artículo 139. El culposo por motivos de tránsito, que será una mitad de las penas previstas en el homicidio simple, siempre y cuando el autor no esté bajo los influjos del alcohol o algún psicotrópico, o se dé a la fuga y no auxilia a la víctima. En estos casos está previsto en el artículo 140. Y si hubo 2 o más homicidios, se establece una pena de 6 a 20 años y está previsto en el artículo 141. Es decir, si con motivo de tránsito culposo se generan más de 2 homicidios, pues sí establece una pena mayor el código. Y finalmente el homicidio culposo establece una cuarta parte de las penas asignadas al tipo básico, y este está previsto en la parte de los delitos culposos, que es el artículo 76 del Código Penal que estamos señalando. No hay excusas absolutorias en el delito señalado, y tampoco hay condiciones específicas de imputabilidad para el sujeto, por lo que son aplicables las reglas comunes a la imputabilidad, que son una pena para un imputable y una medida de seguridad para una persona inimputable. Como ya decíamos, prevé también la consumación o la tentativa. En este caso será consumado pues hasta el momento, reiteramos, hasta el momento en el que se dé la privación o la cesación de la vida del pasivo. Y está esta parte de lesiones mortales, donde se establecen pues reglas específicas para que opere esta consumación. Y en el caso de la tentativa puede ser tanto acabada como inacabada. Acabada cuando se llevan todos los actos para generarlo, pero no surge por causas ajenas al activo, como podría ser una persona dispara un arma de fuego y trata de matar a otra, pero hay servicios de emergencia cercanos y le salvan la vida. Y la inacabada, pues cuando falta alguno de los elementos para producir el resultado típico. Supongamos intenta dispararle, pero al momento de disparar se encasquilla el arma y no dispara. Entonces fue ajeno a la voluntad, pero se llevaron a cabo todos los elementos, y solo no está esta última parte de los elementos establecidos. También puede haber concurso de delitos, tanto el ideal como el real. El ideal cuando con una sola conducta se cometan varios delitos, por ejemplo, se establezca un explosivo en un local comercial y bueno, se causan lesiones, homicidios y daño a la propiedad. O el concurso real, donde con varias conductas se cometan varios delitos. Podría ser, por ejemplo, un asalto en transporte público, donde con una conducta se lesiona, con otra se mata a alguno de los pasajeros, y con otras conductas pues se hace el robo de los mismos pasajeros. Respecto a la participación, pues también admite todos los grados de participación, tanto autoría, cuando una persona lo lleva a cabo por sí; la coautoría, cuando lo lleva en circunstancias equitativas de participación con otro sujeto; hay autoría intelectual, cuando solamente lo planea; autoría material, cuando otra persona ejecuta lo planeado; hay cómplices, si alguien ayuda a cometer el delito; y hay un encubridor, y puede también haber encubridores si alguien oculta al autor del delito.
Como ya decíamos, su perseguibilidad es de oficio, debido a que se considera una conducta sumamente lesiva para la sociedad y por tanto pues no opera precisamente el perdón por parte de, del afectado, que bueno, evidentemente pues tampoco podría suceder dado que es una privación de la vida, ¿no? Y bueno, en general son los elementos del tipo, y como ya lo veíamos pues es un delito que se considera muy importante para la sociedad dado el bien jurídico que protege, y es una ofensa que se encuentra pues prevista en distintos ordenamientos precisamente por lo lesivo de la conducta, y también pues es una de las primeras conductas que fue tipificada a nivel como sociedad, y también lo demuestra su importancia el lugar en donde está establecido en el Código Penal del Distrito Federal. Y pues como vemos, resalta que al menos en la Ciudad de México hay algunas previsiones que pues parecían tener un avance, como es el tema de la eutanasia o el suicidio asistido, y algunas perspectivas de género que, como veíamos, pueden derivar en cuestiones de violencia intrafamiliar o de protección de grupos vulnerables que ya se encuentran previstas en la legislación. Y bueno, es todo por mi parte y les agradezco su atención.